Es que el celular que tiene ¿cómo se llama? La imagen se me apaga cada ratito. Bien, entonces vamos a hablar de sistemas termodinámicos, ¿no? Entonces, esta se va a definir según lo que se quiera estudiar. ¿Qué decíamos de sistema? O de universo, sobre todo. Podemos decir que la parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando, ese es un sistema termodinámico. Es un agregado de materia y energía. Entonces, el concepto de energía y sus diversas formas de manifestarse es muy importante. El sistema pues va a estar confinado a un lugar limitado. ¿A un lugar ilimitado dónde? Pues en el espacio, ¿sí? ¿Y quién lo limita? ¿Quién recuerda quién limita al sistema? ¿Las fronteras? La frontera. Muy bien, la frontera. ¿Sí? Eso lo va a separar del resto del universo. ¿Cómo se llamaba a esa parte del universo? El medio ambiente. El medio ambiente, los alrededores. ¿Sí? O también le podemos decir el entorno. Todo lo que hay en el entorno, a partir de esa frontera, ¿sí? Es el universo. Vamos a tener que se compone, hay un sistema homogéneo y también puede haber un sistema heterogéneo. Creo que eso no se los comenté. Pero podemos entender como homogéneo aquel que está completamente uniforme en su interior. O sea, así como cuando hablamos de soluciones, está compuesto en una sola fase. ¿Sí? Los componentes solo se separan a través de procesos físicos o químicos. Un sistema homogéneo puede ser el agua. Podemos hablar de una taza con sal, porque donde quiera que lo veamos va a ser lo mismo. Cuando nosotros tenemos un vaso con agua, por ejemplo, en cualquier parte que lo veamos, la constitución va a ser igual. Y la diferencia con un sistema heterogéneo es que este va a constar de dos o más fases que se separan entre sí con superficies límite. Es decir, podemos decir compuesto de dos o más fases. Por ejemplo, si ponemos aceite en el agua, ¿qué va a pasar? Que se van a formar dos partes, ¿no? Dos fases. La fase que sería el aceite y la otra parte que sería el agua. Lo mismo podríamos decir en una pecera que vamos a suponer que tiene un pez, ¿no? Entonces, el sistema de la pecera estaría compuesto por el agua, por el pez, y si le ponemos plantita, pues también por plantitas. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos ver la composición de los sistemas, como homogéneos o heterogéneos. En su relación con el medio, también mencionamos que hay sistemas aislados, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Un sistema abierto, en ese va a haber intercambio de energía y de materia con los alrededores. En este caso, la frontera se puede decir que es permeable o semipermeable y va a depender del tipo de material que deje pasar. Un sistema abierto, pusimos de ejemplo la célula, ¿no? En los sistemas aislados, son aquellos cuya frontera evita cualquier interacción con el medio exterior. Está aislado, son aislantes térmicos. Nosotros usamos frecuentemente para llevar el café a algún lado, unos termos, ¿no? Por lo que no produce efectos observables sobre él, es decir, no hay intercambio de energía ni de materia con los alrededores. Entonces, en un termo tenemos
un tipo de frontera que se llama adiabática. Y en los sistemas cerrados, aquellos en el que existe intercambio de energía, pero no de materia, la frontera se le conoce como diatérmica o impermeable. Entonces, tres sistemas y las fronteras que puede haber, y bueno, y las que nos permite, lo que nos permite el cambio o intercambio de energía y de materia. ¿Sí? Aquí tenemos una planta, tenemos que le da el sol, ¿sí? Que está habiendo reacciones químicas. ¿Cómo considerarían a la planta? ¿Qué tipo de sistema? Abierto, ¿Recuerdan? ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Sería un sistema abierto? Un sistema abierto. Bueno, recuerden que los términos utilizados en el sistema termodinámico y las fronteras están determinadas por el observador. ¿Sí? Yo hace rato, bueno, en un momento le dije, hay un vaso de agua, pero bueno, lo cambio a la pecera y en la pecera tengo pez. Yo puedo definir cuál es el sistema. Puede ser solamente el pez o puede ser solamente el agua o las plantitas que están ahí. Pero si yo digo que todo lo que está dentro de la pecera es el sistema, yo como observador soy el que lo determino, ¿sí? Uno determina el sistema a estudiar y uno pone las restricciones cuando lo eliges para un estudio. ¿Qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar a ver cuánto come el pececito, ¿no? Dentro del agua. Entonces yo estoy limitando a mi sistema dentro de esa pecera. Tengo mi frontera y la frontera sería en sí la pecera, ¿no? El cristal con el que está interviniendo ahí. Entonces las restricciones pueden ser de naturaleza geométrica, incluso mecánica, térmica, y nosotros las confinamos al sistema como queramos, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la planta, decíamos es un sistema abierto porque está absorbiendo agua de la tierra, absorbe minerales, nutrientes de la tierra también, y los convierte en otros compuestos, ¿no? Bien, entonces en termodinámica ya mencionamos los tres tipos de sistemas que tenemos, abierto, aislado y cerrado. Vamos a hablar de variables termodinámicas, cuáles son extensivas y a cuáles se les conoce como intensivas. Esto está relacionado con las funciones de estado. Y dentro de la termodinámica, pues algo que está relacionado también con la energía, el calor, el trabajo, los vamos a representar con algunos símbolos, nos van a determinar los principios de la termodinámica, donde vamos a ver entalpía, entropía, la energía libre de Gibbs y la relación que hay entre ellos. Bien, la termodinámica, como digo, está relacionada con muchas áreas, ¿no? Con la química o la bioquímica, ¿sí? Y entonces las interacciones de materia y energía a nivel macroscópico es lo que nosotros podemos observar. Y lo vamos a relacionar con algunas leyes que le conocemos como leyes de la termodinámica. Cuando nosotros hablamos, bueno, ya ya les dije de entorno o alrededores, que es la parte del universo que interacciona con el sistema, ¿sí? Y en esas interacciones, pues vamos a encontrar masa y energía en sus diversas formas. La energía puede intercambiarse por medios mecánicos o medios no mecánicos, por ejemplo, el trabajo, o por procesos, como son procesos de calentamiento o de enfriamiento. Y bueno, ¿qué es el trabajo? ¿Sí? El trabajo que
definimos con la letra W aquí. Podemos decir que es una magnitud física escalar ejercida sobre un sistema o producida desde el sistema hacia el exterior como resultado de un cambio, ¿sí? Un cambio de sus condiciones termodinámicas. Entonces, el trabajo lo podemos ejercer desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro. Y bueno, cuando hablamos de variables termodinámicas, en este caso las extensivas y las intensivas, vamos a distinguirlas de la siguiente forma. Las variables extensivas dependen de la cantidad de materia que hay, ¿sí? Dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo, el volumen va a depender de la cantidad de materia. ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, de acuerdo a la cantidad de materia es el volumen, ¿sí? La masa, el número de moles, esas se consideran variables extensivas, porque van a depender de la cantidad de materia que hay. Cuando hablamos de variables intensivas, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia en el sistema. ¿Y qué es lo que no depende de la cantidad de materia en el sistema? ¿Quién me recuerda? Cuando vimos gases, vimos varias variables. Por ejemplo, la presión va a depender de la cantidad de materia. No. Pues no, ¿por qué? Porque puede ser igual para muy poquito o para mucha materia, ¿no? La presión no depende, ¿sí? De la cantidad de materia en el sistema. ¿Qué otra cosa no depende de la cantidad de materia? La temperatura. Muy bien, la temperatura. ¿Qué otra cosa podrían decir? ¿Qué otra variable vimos y que tampoco depende de la cantidad de materia? Yo puedo decir que un gramo de agua, por ejemplo, es igual a 1 mililitro. O 1 kilogramo por litro. ¿La densidad? Muy bien, la densidad. La densidad no depende de la cantidad de materia. La densidad, pues, por ejemplo, en el caso del agua, siempre va a ser 1 gramo por mililitro, ¿no? Entonces, no depende de la cantidad de materia. Esas se llaman variables intensivas. Entonces, si distinguimos cuál es la diferencia. Si depende de la cantidad de materia en el sistema, son extensivas. Si no dependen de la cantidad de materia, serán intensivas. Entonces ya mencionamos calor. No, calor no hemos mencionado. ¿Qué es el calor? Calor aquí está con una letra Q. Y está la energía que a veces la representamos con una letra E, o también lo van a encontrar con una letra U, mayúscula, ¿sí? Podemos decir que la energía es la entidad capaz de realizar un trabajo o de transferir calor y se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Como energía mecánica o energía cinética o potencial, ¿o qué? ¿Qué pasa? Quería preguntarme para dónde puedo encontrar al profe Luis Felipe Santos. ¿José Luis Betanzos? Luis Felipe Santos. Ah, Luis Felipe. En el L5. Una disculpa, vienen a preguntarse. Ay, ay, ay. A ver si no se me fue el avión. Estoy con energía, ¿verdad?
energía, sí, es cuando es capaz de realizar un trabajo o de transferir calor. Vean, aquí ya empiezo a relacionar la energía con el calor y vamos a relacionarlo también con el trabajo, ¿sí? Y les decía, hay diferentes tipos de energía. Ustedes han de recordar la energía gravitacional, la energía eléctrica, les hablan de la energía química, electromagnética, como la luz. Ahorita que está en boga la energía nuclear o solar también son diferentes formas en que se puede manifestar la energía, ¿sí? Y muchas veces también vamos a encontrar que hay confusión cuando empleamos los términos calor y temperatura, ¿sí? Es diferente calor y temperatura, porque muchas veces nos dice la gente, dice, es que me dio mucho calor, o tengo mucha temperatura. ¿A qué se están refiriendo? Nosotros podemos definir el calor como transferencia de energía que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas del mismo cuerpo. A veces nosotros nos estamos tomando la temperatura de la mano y luego la de la frente y luego ponemos el brazo y vemos que es diferente, ¿no? Esa transferencia de energía que se da en diferentes zonas de un cuerpo es lo que nosotros conocemos como calor, ¿sí? Y la temperatura viene siendo una magnitud relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Podemos decir qué tan caliente o frío se encuentra un cuerpo, ¿no? Con la temperatura. Vamos a poner que estamos a 10 grados centígrados. Y entonces, el cuerpo se encuentra frío, ¿no? Y bueno, hay diferentes variables termodinámicas. Ahorita mencionamos las extensivas solamente para ver la diferencia con las intensivas, que tiene relación con la cantidad de materia en los sistemas. Entonces, el estado termodinámico se va a definir por 4 variables de estado. ¿Sí? 4 variables. Vamos a ver cuáles son las variables con las cuales nosotros vamos a definir, ¿sí? Las propiedades. La primera es la cantidad de materia. O también podemos decir la composición. ¿Y cómo medimos o cómo sabemos la cantidad de materia que está presente en un sistema? ¿Con qué unidad? ¿Lo recuerdan? A ver, díganme cuál será la composición o cantidad de materia. ¿Cuál es? ¿Cómo lo vamos a medir? Por volumen. ¿El mol? El mol, el número de moles, así es. La cantidad de materia presente en el sistema está dada por el número de moles. Esa es la primera variable, ¿sí? Composición o cantidad de materia. Y ya después vamos a ver que para un sistema cerrado, esta variable tiene un valor fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerrado, no hay intercambio de materia, entonces el valor siempre va a ser igual. En caso de que haya varios componentes en el sistema, entonces tenemos que especificar la cantidad de materia de cada uno de ellos. Y esas variables entonces se conocen como variables de composición. ¿Sí? Es la primera variable, composición o cantidad de materia. La segunda vamos a hablar de la presión. ¿Qué es la presión?
podemos decir que la presión es una fuerza por unidad de superficie que realiza el sistema sobre las paredes que lo confinan. ¿Sí? En una pecera hay presión. En la pecera, imagínense una pecera con el pececito y unas plantitas ahí. Una pecera. ¿Habrá presión ahí? Sí, Ajá. ¿Y cómo se ejerce la presión? ¿Quién la ejerce? el agua, ¿no? Como tal. Como tal, sí, porque está confinada, sí, en la pecera está cerrado y el agua no sale, o sea, pero hay una presión ahí para que no quede confinada, ¿sí? Entonces, la presión sería la segunda variable termodinámica. ¿Es intensiva o extensiva? Intensiva. Intensiva, ¿sí? Porque no depende de la cantidad de materia, ¿eh? Luego vemos en la otra variable que sería el volumen, ¿sí? Esa es la parte que ocupa el sistema. La mayoría de las propiedades termodinámicas de un sistema son independientes de la forma del volumen, de la forma, ¿eh? Nosotros aquí nos estamos imaginando, seguimos con la pecera, y una pecera puede ser redonda, puede ser cuadrada, ¿sí? Pero el volumen nos lo determina ese, donde está ¿cómo se llama? Ese contenedor, ¿no? El contenedor, donde está contenido. El volumen sí depende de la cantidad de materia en él. Nosotros podríamos meter más agua, entonces el volumen una pecera tendría que ser más grande. Y si está dependiendo de la cantidad de materia que hay en ese sistema, estamos hablando de una variable extensiva. Y la otra que nos falta, ¿cuál es la otra variable? Si recuerdan las leyes de los gases, ¿Temperatura? la temperatura es la que nos falta, ¿sí? Presión, volumen y temperatura. PV sobre T, ¿sí? O PV igual a nRT. Si ven, estamos viendo otra vez unas variables que las seguimos manejando, que tienen relación con todo lo que vemos en termodinámica. Entonces ya mencionamos presión, PV, presión que es una variable intensiva, el volumen que es una extensiva, igual a nRT, N, que es el número de moles, ¿sí? Y R, pues aquí no vamos a manejar R, aquí simplemente la otra variable que es la temperatura. R es una constante, la temperatura es una variable. Y esta es una variable esencial en termodinámica, en donde son denominadas variables térmicas, ¿sí? Entonces son las 4 variables que vamos a manejar en el estado termodinámico, en un sistema, en un estado termodinámico. Entonces ya hablamos de calor, ya hablamos de energía, ya hablamos de trabajo, ¿sí? Y recuerden que calor y temperatura son diferentes. Bien, decíamos que todos los sistemas también están implicados las leyes de la termodinámica. La primera ley, que es muy conocida, dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o transfiere. Esa es la primera ley. Esta establece la conservación de la energía, ¿sí? Siempre la hemos escuchado. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
nos la aprendemos como si fuera una frase dogmática ya, ¿no? Entonces, para una cantidad dada de una forma de energía que desaparece, otra forma de la misma, ¿sí? Aparece en una cantidad igual a la que se desaparece. O sea, no se pierde, ¿no? No la estamos destruyendo, solo la estamos transformando. Y si la energía solo se transforma, hay que ver nada más en dónde o qué fue lo que se hizo con esa energía. Entonces, ya hablamos de que tiene las 4 variables. ¿Qué pasa cuando hablamos de la energía total de un sistema? Y ponemos de ejemplo cuando la temperatura, la presión, el volumen y la composición se mantienen constantes. ¿Sí? ¿Qué pasa con la energía? Es constante. Es constante, ¿sí? Y esa energía, cuando es constante, la vamos a definir, bueno, vamos a hablar de ella como energía interna, ¿sí? La energía interna. Eso lo vamos a manejar, bueno, en la primera ley, ¿sí? ¿Cuál era la primera? Se me trabó un poco. La primera ley es la que estamos hablando, Sebastián. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o transfiere. La segunda ley habla de la tendencia de los sistemas a entrar en estados de mayor desorden. Ahí vamos a hablar de entropía, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado hablar la palabra entropía? Sistemas entrópicos, ¿no? No, Se refiere al caos, ¿no? O algo así. Al caos, es como nos los han manejado, el caos, ¿no? ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica nos habla de eso, de que entran en mayor desorden. Todos los procesos que ocurren en forma natural o espontánea tienden a orientarse en una dirección también. Por ejemplo, el agua por sí sola corre cuesta abajo. El calor fluye de un objeto caliente a uno frío. Y no al revés, ¿eh? Aunque podemos ver que hay casos raros en que el agua corre hacia arriba. Si llegaron a ir a la cabaña del tío Chueco en algún momento, vieron ese fenómeno, ¿sí? Y acá en el estado de Puebla, rumbo a Oaxaca, también hay un lugar donde ocurre ese fenómeno en la carretera, que se ve el agua que en vez de bajar, como si subiera, ¿sí? Igual los gases fluyen de regiones de elevada presión a regiones de más baja presión. Y entonces eso también tiene que ver con esta segunda ley, ¿sí? Entonces, ese factor que nosotros hablamos de cantidad de azar o desorden del sistema, lo conocen como entropía, ¿sí? Nosotros podemos ver entropía aquí señalado donde dice principios de termodinámica, donde está la delta S, esa S significa entropía. Y mientras más aleatoria y desordenada se encuentre
pues una situación, ¿sí? Cualquier situación en el sistema, mayor será la entropía. Entonces vamos a ver cómo situaciones hay de mayor azar, de mayor desorden, y entonces mayor entropía, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que les ha pasado de que a veces se les riega la tinta, ¿no? Una tinta que está contenida en una gota ¿de qué será? De una pluma, ¿no? En una pluma, cuando se le sale una gotita, se extiende espontáneamente por todos lados, ¿sí? De manera aleatoria y forma una distribución de moléculas de tinta que aumentará la entropía del sistema. Ahora, la fuerza que lo impulsa o que hace que se extienda la gota de tinta se representa por la tendencia que tiene la entropía del sistema a incrementarse, ¿sí? Eso nos pasa cuando se nos cae el mole, por ejemplo, en la ropa. Se nos cayó una gotita de mole y chin, empieza a esparcirse. Y bien, ¿qué más? ¿Qué más? La entropía, entonces, también depende de la masa o del trabajo. Hay otra letra aquí más que se llama delta H. Esa también la vamos a ver. Una es entropía y la otra es entalpía, ¿no? Probablemente hayan escuchado hablar también de la entalpía. ¿Alguien sabe qué es la entalpía? ¿O la ha escuchado? ¿Nadie? La entalpía en un sistema, ese va a establecer el contenido calórico del sistema a presión constante. O sea, es el contenido en calor de una sustancia y lo vamos a representar con una letra H mayúscula. ¿Sí? H mayúscula. Entonces, vamos a ver también que para ello se hacen ecuaciones. Igual como hubo en gases, aquí también podemos decir que la entalpía es igual a la energía más la presión del sistema por el volumen del sistema. Y como la energía, la presión y el volumen se encuentran caracterizados por el sistema o por el estado del sistema, la entalpía también es una función de estado. Y nosotros podemos representar esa función de estado o entalpía como delta H. Delta, ¿qué quiere decir delta? Ustedes ya lo han visto en algunos lados. Aquí tengo delta H otra vez y delta S. Y si ven al final, delta G igual a delta H menos T delta S. Aquí estamos relacionando la energía libre de Gibbs, ¿sí?
con delta H, que es la entalpía, la temperatura y la entropía. ¿Sí? Delta H quiere decir cambio de entalpía. Cuando nosotros manejamos el cambio de entalpía, nosotros podemos hacer una ecuación en que decimos delta H es igual a H2 menos H1. Esto es que la entalpía en su estado final, o sea, delta, el H2, menos la entalpía del sistema en su estado inicial, nos da el valor de cambio de entalpía. Y cuando veamos cambios, vamos a ver esas variables, el estado final y el estado inicial. Bien, entonces, la tercera ley nos dice la entropía es nula en el cero absoluto. Vamos a ver después unos ejemplos y hay una ley cero donde nos dice que dos cuerpos con distinta temperatura tienden a homogeneizar su energía cinética. Bueno, esas leyes las tienen relación con capacidad calorífica también, con cuestiones de termoquímica, y son algunas de las variables que vamos a estar manejando para resolver algunos ejercicios de termodinámica. Bien, lo que está aquí abajo, fronteras, ya lo vimos, cómo pueden ser, clasificación, ahorita mencionamos homogéneos y heterogéneos. Dentro de ellos estamos viendo los aislados, cerrados y abiertos, que pueden ser en los tres tipos. ¿Sí? El sistema aislado no intercambia trabajo, energía ni materia. Está aislado. En un cerrado hay intercambio de trabajo, de energía, pero no de materia. Y los abiertos intercambia materia, energía y trabajo. Bueno, ya mencionamos los tipos de energía que puede haber, energía eléctrica, energía luminosa, química, nuclear, y el estudio de este comportamiento de energía y las formas en que se transforma, lo llamamos calor. ¿Sí? Lo mismo es una representación de los cambios de energía, ¿sí? ¿Cómo la podemos transformar? ¿A través de qué lo podemos transformar? Energía térmica, por ejemplo, a energía mecánica a través de turbinas, de motores térmicos. Hay turbinas eléctricas, hidráulicas, hay bombas de generadores eléctricos también. Todo el equipo, todo el material que nosotros podemos utilizar para hacer conversiones. Usamos las pilas, ahorita que fue la Navidad, usamos para poner iluminación, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Una pila, pues, podemos decir, tiene energía acumulada. Y esa energía acumulada, energía química, la podemos transformar en energía eléctrica. ¿Sí? La fotosíntesis, la energía del sol, la podemos transformar en energía química. Y bueno, hay muchas formas de transformar energía. ¿Sí? Ahorita, en la actualidad, pues el petróleo ha sido una parte importante para la transformación de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué viene a futuro? Pues viene también otros elementos que están utilizando para producir energía, para transformarla.
Ya hay autos eléctricos, ¿no? ¿Qué más hay de transformación de energía que me puedan comentar? Vean, voy a ponerle el ciclo de la energía. ¿Sí? Si desaparece el sol, ¿no podría seguir la vida en la Tierra? La digestión en el cuerpo humano, si es una forma de transformar la energía. ¿Qué estamos transformando? Bueno, los alimentos tienen energía acumulada, ¿no? En los alimentos nosotros tenemos, pues, carbohidratos, lípidos, proteínas, y por cierta cantidad de ese alimento que nosotros consumimos, lo transformamos en energía que nos produce calor, calorías, ¿no? Nosotros decimos, si nosotros consumimos 1 gramo de grasa, vamos a estar produciendo alrededor de 9.4 kilocalorías. Si consumimos muchos chocolates, también depende de la cantidad que consumamos, estamos transformando esos carbohidratos en más o menos en 4 kilocalorías por gramo. Entonces, ahí es donde podemos observar también transformaciones de energía. El agua de las presas mueve los generadores que nos van a producir electricidad. Y electricidad la podemos producir de muchas formas, ¿no? Decíamos, con pilas que se fabrican con ciertos elementos, pues producimos otro tipo de energía, en los cambios, ¿eh? Las plantas y los animales con los cuales nos alimentamos, pues están dentro de los intercambios de energía. Y vean, todo tiene relación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros definamos como sistema, ¿sí? El observador, les digo, es quien delimita, ¿sí? Quien determina el sistema que vamos a estudiar y por lo tanto de las restricciones que impongamos cuando elegimos hacer un estudio. Bien, vamos a ver. Ya lo mencionamos, lo que es termodinámica, ¿sí? Transformación, y bueno, hasta aquí es cuando comparamos entre calor y temperatura. Hace rato les decía que muchas veces confundimos o relacionamos como si fuera lo mismo los términos calor y temperatura. Entonces, calor es transferencia de energía que se da entre diferentes cuerpos y la temperatura es una magnitud relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, ¿sí? El calor es una energía en tránsito. Se transmite de una sustancia de mayor temperatura a otra de menor temperatura. Por ejemplo, tienen un vaso caliente, ¿sí? O simplemente cuando agregan ustedes agua caliente a un termo, ¿sí? Se puede mantener por un tiempo la temperatura, pero nunca va a hacerse más caliente. Ya de esa temperatura, que es la mayor, va a disminuir. ¿Cómo medimos el calor? El calor que se produce. El calor que produce un alimento. ¿Cómo lo medimos? ¿En calorías? Bueno, hay un instrumento que se llama calorímetro, ¿no? Y las unidades, bueno, ahí las unidades, como dicen, se mide en calorías. Ahorita yo les decía, bueno, si estamos consumiendo un alimento,
que sea rico en carbohidratos, por cada gramo que consumamos nos va a producir pues cierta cantidad de calorías o kilocalorías, como lo manejamos. Y lo mismo pasa con cuando consumimos alimentos en grasas, ricos en grasas. El doble de kilocalorías comparadas con los carbohidratos o las proteínas lo producen las grasas. ¿Sí? Y también lo podemos medir el calor en joules. Y vemos las diferencias. Temperatura. La temperatura es una sensación de calor. Se mide en las unidades que ustedes ya han manejado. Grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Y para ello tenemos un aparatito, un instrumento que los mide. Y lo conocemos como termómetro. ¿Ven? Entonces, ¿quieren saber la temperatura? Saquen un termómetro y la pueden medir. Entonces, esas diferencias, no se les olvide, pues. ¿Cómo se mide? ¿En qué unidades? ¿Y qué instrumento se utiliza para medirlo? Bueno, esto ya lo mencionamos, la definición de sistemas, cerrados, abiertos, aislados. El universo es un sistema aislado, si lo vemos así, si delimitamos, ya que la variación de energía es cero. ¿Sí? Entonces recuerden, delta E, al final que está ahí, delta E es igual a cero, nos habla de que la variación de energía es cero, no hay variación. ¿Sí? Bueno, esto también ya lo mencionamos, nada más para recordar. Es un sistema abierto, estamos ahí representando. Hay intercambio de materia, hay intercambio de energía. Hay energía que entra y energía que sale entre el medio externo y el interior del sistema. ¿Sí? Y la frontera que delimita al sistema. Bueno, el concepto de medio externo ya lo mencionamos también, ¿no? Véanlo aquí el vaso abierto. Un vaso abierto, un vaso tapado, y tenemos ahí un termo. Se ve, podemos decir claramente que el sistema abierto puede haber intercambio de masa y energía. Y de ejemplo podríamos también el cuerpo humano, la célula, ¿sí? Un pececito. Puede ser un sistema abierto. En el sistema cerrado solamente hay intercambio de energía. ¿Sí? No se transfiere masa. Y la energía que puede estar en forma de calor, de radiación o de trabajo. ¿Sí? Aquí nada más lo representamos con un vaso que lo cubrimos, un sistema cerrado y listo. Entonces el agua se mantiene ahí. Pero sí podemos calentar el agua, aunque esté cerrado. Entonces sí podemos aplicar energía calorífica y transformarla. O podemos dejarlo al sol y va a tener que la radiación puede influir en esa agua. ¿Sí? O sea, la energía sí se puede
intercambiar. Y el sistema aislado, el ejemplo casi siempre que van a ver es el del termo. No hay transferencia ni de masa ni de energía con el entorno. Aunque pueden aplicarlo con sus termos, y van a ver como si, aunque es aislado, se llega a escapar un poco de esa energía, ese calor. Aunque es el modelo más cercano a un sistema aislado. Otra forma de representarlos, los sistemas, bueno, aquí también está, aparte del sistema abierto, cerrado y aislado, mencionamos del sistema adiabático. ¿Qué diferencia ven entre el sistema adiabático y los demás sistemas? A ver, obsérvenlo. Intercambio libre. El trabajo vean el trabajo, ¿no? En el sistema adiabático. Sí, lo ven ahí, ¿no? Bueno, es una forma de representarlo nada más. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Lo que puede ser un sistema, ahí está un tubo de, no, ¿dónde están los tubos de ensayo que están aquí al lado derecho? La célula, que está ahí a un lado de los tubos. La atmósfera que también, vean, ese es un clásico, ¿no? Decía, ¿quién determina las fronteras? ¿Quién me dice a qué altura está la troposfera? ¿Quién me dice a qué altura está la estratosfera, la mesósfera? Cada una de esas capas. ¿Quién es? ¿Quién las determina? ¿El sistema o el observador? El observador, no, uno mismo es el que las determina. ¿Sí? Recuerden eso. Están determinadas por el observador. Él es el que dice el sistema que va a estudiar y entonces pone restricciones, en este caso con respecto a las alturas, ¿no? Entonces, no, yo puedo decir, voy a volar un avión a 11,000 kilómetros, ¿no? Y entonces yo sé en qué capa va a andar. O cuando sueltan es un cohete y de repente explota, ¿no? No sé, un cohete sin gente, ¿no? Explota. ¿En qué parte explotó? Ah, bueno, pues dependiendo de los kilómetros en donde haya explotado, vamos a decir, fue en la mesósfera, fue en la termósfera, etcétera, ¿no? Uno como observador está determinando el sistema a estudiar y tú vas a poner las restricciones para ello. Entonces, no es que exista una estratosfera en cierta altura, pues, ¿no? Sino que uno mismo la está determinando ahí. Por eso decía, a veces hay autores que manejan un dato y hay otros que manejan lo mismo, pero con otra información. Una lámpara, un foco aquí que está representado, ¿qué tipo de sistema será? La energía que está ahí dentro del foco. ¿Será abierto? ¿Será cerrado? ¿Será qué? Es cerrado, ¿no? Porque se transfiere energía, pero no materia. Aislado no puede ser, ¿verdad?
¿O sí? No, porque sí se transmite la luz de adentro hacia afuera. Incluso cuando lo prenden, y si ustedes está prendido y lo llegan a tocar, se van a quemar. Porque hay calor, ¿no? Que está produciendo energía térmica. Entonces, es un sistema que podemos decir cerrado, ¿no? No es abierto, porque no intercambia la materia, pero sí energía. Bien, entonces, ya reconocemos el sistema, reconocemos el límite del sistema, que es la frontera, el entorno, y todo lo que constituye el sistema y el entorno que forma el universo. Ahora, ¿cómo conocemos a los procesos termodinámicos o transformaciones? ¿Sí? Bueno, ya también lo vimos en las leyes de los gases, algunos de esos procesos. Hablamos de la ley de Boyle-Mariot y decíamos que era un proceso isotérmico. ¿Sí? Un proceso isotérmico son aquellos en los que la temperatura no se modifica, no cambia. Hablamos de otra ley cuando la presión no varía. ¿Era cuál ley? ¿La de Charles? ¿O la de Gay-Lussac? Y lo manejamos diciendo, cuando son procesos isobáricos, la presión no cambia. La de Charles. Charles, ajá. Aquí en este caso, por ejemplo, el volumen y la temperatura son los que sí se modificarían. El volumen y la temperatura. Y la presión constante. Es un proceso isobárico. Y creo que también hablamos de un proceso isócoro, en los que los volúmenes permanecen constantes. En este caso, la presión y la temperatura o el número de moles son los que sí intervienen en ese proceso. Ahora vamos a encontrar otros procesos como son los adiabáticos. En los sistemas aislados decimos que se producen este tipo de fronteras, ¿no? Frontera adiabática. Entonces son procesos en los que no hay transferencia de calor. Y si no hay transferencia de calor, estamos hablando de un sistema aislado. Entonces los procesos adiabáticos los vamos a encontrar en ese tipo de sistemas cuya frontera evita cualquier interacción con el medio externo. ¿Sí? Entonces, decimos que son aislantes térmicos. El otro proceso es un proceso diatérmico. Aquellos que dejan pasar el calor fácilmente. ¿Quién deja pasar el calor fácilmente? ¿Un sistema aislado, un sistema cerrado o un sistema abierto? Es el abierto. Puede ser abierto, pero también los cerrados también son diatérmicos. Porque existe en el cerrado, acuérdense, existe intercambio de energía, no de materia con el exterior. Entonces, si hay ese intercambio de energía, puede ser diatérmico también. Y el último proceso que aquí nos menciona es un isoentrópico. Procesos adiabáticos y reversibles. Procesos en los que la entropía no varía. Por eso se llama isoentrópicos, habla de isoentropía. La entropía, ya
mencionamos algo de entropía, ¿verdad? Entropía y entalpía. Bueno, nos habla, vamos a ver. Ahora, lo podemos graficar, ¿sí? Podemos graficar estos procesos. Y ahí ven un proceso, y la primera gráfica, un proceso isotérmico. Iso igual, térmico, temperatura, termo. La temperatura es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura es constante? Si vemos en la gráfica, está hablando de presión y volumen, ¿sí? Una gráfica de isotérmica, vamos a observar que el calor es igual al trabajo. Calor y trabajo, igual. Cuando es isobárico, o sea, la presión es constante, la presión, bueno, la presión, si es constante, va a ser pareja, ¿sí? Por eso si ven la línea vertical, la de presión, no va a cambiar, se va a mantener constante. Y aquí estamos hablando volumen, el volumen, ¿sí? Conforme aumenta el volumen, la presión sigue igual, o sea, no cambia. Del volumen. BF menos B1 es como si escribiéramos delta B. Volumen constante. Bueno, es muy parecida al isobárico, nada más que ahora la línea que representa el volumen se mantiene en esta forma vertical porque no cambia el volumen. ¿Sí? Y aquí la cantidad de calor que se genera es igual a una diferencia de energía. Lo representamos como Q es igual a delta U. Y aunque lo manejamos delta U, recuerden que lo podemos manejar como delta E. Una delta y una E en mayúscula. Eso es incremento de energía interna. ¿Sí? W es el trabajo. ¿Sí? También, si tenemos signos, por ejemplo, un signo negativo, vamos a ver que el trabajo lo realiza el sistema. Y si la W o el trabajo es positivo, el trabajo se está realizando sobre el sistema. En el proceso adiabático, que es parecido al isócoro, la diferencia es que en unos es el calor y el otro lo que está manejando es el trabajo, es igual, también nos menciona al incremento de energía interna, ¿sí? Quiero insertar. Bueno, aquí. Ahí estoy señalando el trabajo, que es igual al incremento de energía interna. Delta U, no se les olvide. Igual si lo ven como delta E, pasa lo mismo. Entonces son los diferentes tipos de procesos que nosotros podemos manejar: isotérmicos, isobáricos, isócoros, adiabáticos, y hay uno que le llamamos cíclico, ¿sí? En el cíclico nosotros podemos transformar también la energía interna, ¿sí?
la energía final y la energía inicial pueden ser iguales, y entonces el cambio de energía nos va a dar un 0. Porque no se pierde, no se consume. Bien, esta parte es nada más para el texto de lo que se ve en los cuadritos. Les voy a pasar esta presentación así para que la tengan y puedan puedan leerla con más calmita, ¿sí? Sí, gracias. Bien, se las paso, se las envío, y ya con calmita la van leyendo ya. En esta última figurita, la descripción gráfica de los procesos termodinámicos, ahí vemos isocórico, isobárico, isotérmico, los 3 conceptos que manejamos de procesos más comunes, ¿no? Entonces, si le llaman isobárico, es igual presión. Si es isotérmico, la misma temperatura. Si es isocórico, el mismo volumen. Y con los datos que nosotros obtengamos, podemos sacar lo que se llama incrementos de energía o incremento de la variable que nosotros estemos trabajando. Bueno, son conceptos que ya manejamos. Estos conceptos los nombramos hace rato como variables extensivas e intensivas. Alguien que me recuerde, a ver si distinguen cuáles eran extensivas y cuáles intensivas. La masa o número de moles, ¿es extensiva o intensiva? Extensiva, sí, Sebastián está indicando ahí. La masa es extensiva. ¿Por qué es extensiva, decíamos? Porque no depende de la cantidad de materia. Al contrario, sí, la extensiva depende de la cantidad de materia. Si yo te digo 50 gramos de un compuesto y 20 gramos de otro, el número de moles va a cambiar porque depende de la cantidad de materia. Entonces, es extensiva la masa o número de moles. ¿Sí? O una mol, por ejemplo, ¿qué será? De una mol de agua. Una mol de agua sabemos que son 18 gramos. Pero si te digo 3 moles de agua, pues se va a triplicar. Entonces, están dependiendo de la cantidad de masa que tenga, de la cantidad de materia. Y ese tipo de variables se conocen como extensiva. El volumen es extensiva o intensiva. También depende de la... Entonces, extensiva. Y densidad, presión, temperatura, esas no dependen de la cantidad de materia. El sol calienta parejo por todos lados, ¿no? Nos llega igual. Si tomamos la densidad del agua en la superficie de un vaso o a mitad, pues sigue igual, no dependen de la cantidad de materia que tenga. Son iguales. Entonces, son extensivas e intensivas. Leyes aplicadas a la biología. Bueno, ya mencionamos cuáles iban a ser las leyes que vamos a aplicar. Y serán la ley 0, o principio del equilibrio termodinámico, la primera ley de la termodinámica,
que también se conoce como principio de la conservación de la energía. La segunda y la tercera ley son las que vamos a ver solamente, ¿sí? Ya no tantas como en gases, ¿verdad? Bueno, ahí está el rollito de las propiedades intensivas y extensivas o variables. También se le conoce más como variables, ¿eh? Pero también hay quien maneja propiedades. Entonces, esto se les hago llegar para que lo tengan. El volumen también es extensiva, me pregunta Sebastián, sí. La densidad, presión y temperatura son intensivas. También son intensivas, bien. Extensiva, extensiva, extensiva. Bueno, es que luego no leo el chat, luego, pero bueno, ya lo leí, todos están bien. Ajá. Bien, aquí vamos a hablar de los sistemas vivos, ¿sí? Y hay otra palabrita que dice que son endergónicas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es eso. Endergónico y exergónico. Pero dice, las formas de vida son sistemas altamente organizados que requieren mucha energía para mantenerse. O sea, es una lucha constante contra la entropía, según la ley de la termodinámica. Podemos ver nivel molecular, celular, pero recordemos que cuando hablamos de termodinámica vamos a hablar de propiedades macroscópicas, de cuestiones ya más grandes, ¿no? Y cuando se habla de la entropía que estábamos hace rato diciendo, pues es probabilidad, una probabilidad termodinámica, ¿sí? Y ahí vamos a ver sistemas con diferentes comportamientos, ¿no? Dice, ¿cómo logramos sobrevivir? Las células compensan su pérdida continua de energía empleando fuentes de energía externa. Para que las células vivan, ¿qué hacemos nosotros? Nos alimentamos, tomamos agua, producimos diferentes reacciones para que exista la energía. La célula es microscópica, ¿no? Todavía, pero ya vemos que es un sistema que tiene una estructura que es funcional en todos los seres vivos y que se alimenta y constituye un sistema o un organismo íntegro. ¿Sí? Entonces, decimos que un organismo no es la simple suma de las partes, es una cualidad nueva surgida como resultado del desarrollo filogenético, ontogenético, que posee propiedades de adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Pues la célula es pues la parte más pequeña que un organismo tiene en situación de vida. El organismo también está integrado por diferentes sistemas. Ahí tenemos al pececito, ¿sí? La pregunta es aquí, ¿cuál es la importancia de esta integración en el funcionamiento del organismo como sistema termodinámico? ¿A ustedes qué verían ahí? ¿Qué importancia le ven? ¿Será importante que haya esas plantitas ahí? Sí, ¿Será importante la profundidad a la que está el pececito? también. O sea, o sea, eso es lo que tenemos que nosotros ver, cuál es la importancia de esta integración ahí como sistema termodinámico.
Las variables afectan el sistema, claro, ¿sí? La presión, por ejemplo, este pececito puede andar en esa profundidad ahí sin ningún riesgo. ¿Por qué anda ahí? ¿Por qué andará ahí? ¿Por qué vive ahí? ¿Qué se imagina? ¿Por qué está en ese lugar? Porque tiene las condiciones más óptimas para él. Ajá, ¿qué más podríamos encontrar? Él sabe que tiene depredadores, ¿no? Dicen, el pez grande se come el pez chico. Entonces puede que ahí encuentre un lugar de protección, un lugar para poderse reproducir, un lugar para, pues, para ser feliz, ¿no? Y bueno, todo lo que es la temperatura que le llega ahí para él es la adecuada. La presión que se ejerce en esa profundidad, igual. Entonces, muchas condiciones hacen que se integre en el funcionamiento de este pez como un sistema termodinámico. Y así, como hay un pez, podemos encontrar muchos organismos en el agua. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la importancia de esta integración? Bueno, aquí en este caso es una mariposa. ¿Sí? ¿Qué importancia observan ahí? ¿Habrá una relación, el por qué esté parada la mariposa en esa flor? ¿O está parada ahí porque se le ocurrió? ¿Se paró a descansar? ¿O qué? ¿Está obteniendo energía del néctar, dice Sebastián? Probablemente, ¿no? Son polinizadores y a veces las mismas plantas son los que atraen a esos organismos, ya sea por el color o por un aroma, ¿sí? Ellos pueden detectar un aroma a distancias muy grandes y son los que van a polinizar, pues, a ese tipo de plantas. A veces cada planta tiene polinizadores diferentes. Hay quien la poliniza una mosca, hay quien es una abeja, hay quien es una libélula, hay diferentes, ¿no? Entonces, todo eso, esa conjunción de diferentes sistemas, en este caso, la flor, la mariposa, el ambiente en que están, son capaces de integrarse y permitir que lo que es un desorden pueda ser una tendencia natural en cada sistema, ¿sí? Dice, el desorden genera una necesidad y esa necesidad la podemos suplir, ¿sí? Viendo a cada organismo que está interrelacionándose dentro de ese sistema, de ese universo. Entonces, pues, la célula. Entonces, la pregunta es, ¿se cumplen en los seres vivos las leyes de la termodinámica? Tenemos que ver para eso qué son los seres vivos, cuáles son las leyes de la termodinámica y cómo se pone de manifiesto en el funcionamiento del organismo estas leyes. Eso es lo que trata de alguna forma la termodinámica. Entonces, el objetivo es argumentar y ejemplificar al individuo como un sistema termodinámico. Ya hablamos de esta parte,
cómo delimitamos a un sistema biológico, un sistema termodinámico. En este caso, sistemas abiertos, según la termodinámica, transfieren masa y energía en su entorno. Entonces, la termodinámica nos va a estudiar la circulación de la energía y cómo esa energía produce movimiento. La primera ley pone de manifiesto, por ejemplo, dice, a partir de la relación que se establece entre la energía química aportada por los alimentos y la energía que se transforma en calor y trabajo, lo que se expresa en el peso corporal, el crecimiento y desarrollo. Bueno, de hecho ya lo mencionaron hace rato, lo han estado mencionando, es parte de la ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, durante la niñez, la adolescencia, el embarazo, cuando la energía química obtenida a partir de los alimentos es mayor que la energía química contenida en las sustancias de reserva, propicia el crecimiento y desarrollo del individuo. Lo podemos observar en los bebés, ¿no? Los pequeñitos. Ustedes, cuando tienen una mascota pequeña, tienen una mascotita, ¿qué es lo que hace la mascota? Tienen un gatito, un perrito, ¿qué? Duermen y comen, puro dormir y comer. Entonces están transformando la energía que liberan los alimentos, ¿sí? Y entonces producen sustancias de reserva. Esas sustancias de reserva en esa etapa, pues lo que va a propiciar es que crezcan rápidamente, se desarrollen y al rato ya empiezan a hacer cosas diferentes, ¿sí? Un cachorrito, un perrito cachorrito, por ejemplo, que apenas si puede moverse cuando tiene un peso pequeño, pues, y empiezan a comer y a comer y a comer, pues van a crecer rápidamente, ¿no? Entonces, es como se desarrolla. Ahí se pone de manifiesto esta primera ley de la termodinámica. Se está transformando la energía química, ¿sí?, en sustancias de reserva que van a propiciar un desarrollo de los organismos. La segunda ley postula que todo proceso espontáneo resulta en un incremento neto de entropía o desorden del sistema más sus alrededores. Y también indica la dirección en que se llegan a cabo las transformaciones energéticas. Entonces, aquí es cuando mencionamos la transferencia del calor de una temperatura más baja a otra mayor, no se efectúa espontáneamente, ¿sí? El calor siempre va a fluir de más a menos, ¿no? De mayor a menor. De caliente a frío. Y en eso vamos a ver la segunda ley. Por ejemplo, la energía del sol, esta llega muy concentrada de energía luminosa, ¿sí? Hoy fue un día que hubo mucho sol, mucha energía luminosa. Pero esta energía se va a convertir rápidamente en calor. Y el calor es una forma de energía, pues, menos concentrada. Y así es como fluye lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Transformaciones energéticas, donde la dirección de la energía va a ser
va a fluir de mayor a menor, en una dirección, pues. Bueno, se habla también de niveles de organización de la materia. Nosotros hablamos de ecosistemas, de comunidades, cadenas de alimentación. Eso se llama niveles de organización de la materia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la termodinámica? ¿O para qué es útil? Bueno, hace rato mencionábamos del pececito, el agua, las plantas. Los niveles de organización son diferentes, la planta y el pez son diferentes. Y podemos hablar de niveles jerárquicos en que la materia se está organizando para su estudio. En este caso podemos hablar o clasificarlos en químicos, biológicos, ecológicos. Ya vimos que el nivel químico es abiótico, lo vieron en el primer tema de biomoléculas, el origen abiótico. Y los niveles biológico y ecológico son bióticos, porque ahí van a aparecer los organismos vivos, ¿sí? Aparecen las plantas y los animales, y este nivel jerárquico, ¿sí? Es muy importante dentro de las relaciones de biología. Vamos a ver. ¿Qué es lo que plantean las leyes de la termodinámica? Bueno, esto creo que ya casi aquí termino. Y y aparte ya van a dar las 5 de la tarde. Me atrasé un pocote, pero era lo que quería que viéramos hoy, nada más. Sobre alguno de los conceptos, alguna de las leyes que vamos a manejar. Y en la próxima clase vamos a ver algunas fórmulas, ¿sí? Y vemos ya con más detalle lo que son las leyes de la termodinámica. Entonces, esto se los voy a mandar para que lo tengan y lo puedan leer, y aparte les mando lo que corresponde a la tarea del tema.